Dios les bendiga a todos, qué bueno que están con nosotros nuevamente. Mi nombre es Elsie Sierra Rosario. Por la gracia del Señor voy a estar dándole a ustedes la clase dominical del expositor Senda de Vida de la Sociedad de Jóvenes. Recuerden que esta escuela bíblica virtual es presentada por el Instituto Teológico Betel y el Departamento de Educación del Concilio de Iglesia de Jesucristo el Buen Samaritano. Así que le pido, juventud, que se unan a nosotros y nos acompañen, como siempre están parte de la directiva de AJEPS. Así que vamos a buscar todo nuestro expositor bíblico, Estudio Bíblico 23, y se titula de la siguiente manera: Epafrodito, una ofrenda de amor. Epafrodito, una ofrenda de amor. Recuerden que estamos en el trimestre que tiene que ver con lo que es el servicio, así que vamos a hablar de diferentes personajes que quizás no son tan conocidos en la palabra, pero sus acciones de servicio fueron sobresalientes y pues gracias a ello estamos usted y yo aquí, conocemos el Evangelio. Vamos entonces rápidamente a la idea central, que dice de la siguiente manera: la más grande satisfacción no es el aplauso del mundo, sino el servicio desinteresado a los demás. ¡Wow! Cuando yo leí esta idea central, me recordó una frase que dijo en la clase pasada nuestro hermano Michael. No sé si se acuerda de esa frase. ¿Te acuerdas, Michael? Que hablaba algo de los aplausos, que lo mencionaste. ¿La puedes volver a mencionar? Sí, que si tu motivo de hacer las cosas es por aplauso, podrás tenerlo todo en esta vida, pero vas a perder la capacidad de aplaudir. Amén. Exactamente. Así que tenemos que servir al Señor sin esperar recompensa. Claro, vuelvo y les repito, y esto es interesante, no esperamos recompensa, pero sí le tengo una buena noticia: en el Señor sí hay recompensa por todas nuestras acciones. Amén. Así que vamos a la lectura bíblica, que se encuentra en Filipenses 2, 25, 26, 27, 28 y 29, 30, y Filipenses 4, 18. Y dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque la obra de Cristo estuvo, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Palabras, ¿verdad?, del apóstol Pablo, quien fue el autor de la carta a los filipenses. El versículo que vamos a memorizar dice en Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Y usted sabe que Cristo siempre estaba pendiente al necesitado, Cristo siempre estaba pendiente a las personas que estaban en algún tipo de situación, ¿verdad? Así que seamos como Cristo, gloria al nombre del Señor. Vamos a leer entonces lo que es el comentario bíblico. Juventud me acompaña, que es un resumen, ¿verdad?, de quién es este personaje que quizás ustedes ni yo lo habíamos escuchado
constantemente, que es nuestro amigo Epafrodito. Amén. Los jóvenes están haciendo maldades por ahí, ahorita las verán. Dice el comentario acerca del tema de la siguiente manera. Cuando los filipenses oyeron que Pablo estaba en prisión, ansiaron poder hacer algo por él. Le enviaron una ayuda económica por mano de Epafrodito, un hermano de la congregación. Lo que no podía hacer personalmente a causa de la distancia lo delegaron a Epafrodito. No solo tenían la intención de que fuera el portador de la ofrenda, sino también que se quedara en Roma para servir y atender personalmente a Pablo. Por cierto, Epafrodito era un hombre valiente, ya que se ofrecía a servir personalmente, escuchen bien esto, a un hombre, esto mi hermano, estos jóvenes tan terribles, se ofrecía a un hombre acusado y bajo la amenaza de la pena capital, ¿ok? Que era el apóstol Pablo. Por eso mismo corría el riesgo considerable de verse envuelto en la misma acusación. En verdad, Epafrodito arriesgó su vida en el servicio a Pablo. Estando en Roma, escucha lo que pasó, Epafrodito cayó enfermo, posiblemente víctima de la conocida fiebre romana, que a veces invadía la ciudad como una epidemia y un azote. Cualquier parecido al coronavirus es pura casualidad. La enfermedad lo había llevado al borde de la muerte. Supo que las noticias de esa enfermedad habían llegado a Filipos y se inquietaba porque sus hermanos en Filipos estaban preocupados por lo que le pasaba. Pero Dios en su misericordia conservó su vida a Epafrodito y lo ahorró a Pablo más congojas. Ahora Pablo sabía que era el tiempo de que Epafrodito volviera a su casa y para evitar cualquier comentario que lo señalara de desertor y cobarde, da aquí un tremendo testimonio capaz de reducir a silencio toda posible crítica. Epafrodito era su hermano, su colaborador y su compañero de milicia. Se había mantenido en la línea de fuego. ¡Wow! ¡Qué servicio! Eso es lo que realmente es un servicio desinteresado. Vemos a este hombre que su misión era simplemente llevar unas ofrendas a Pablo y sin embargo, él decidió darse él como ofrenda y quedarse al servicio de un preso en Roma prácticamente bajo las mismas condiciones de este preso, que en este caso era Pablo. Así que una entrega exagerada a la obra del Señor. Vamos a la introducción y miren la historia de la introducción. Dice, Víctor Piris todavía se acuerda cuando aquel niño guatemalteco llegó al albergue de Médicos Sin Fronteras en México. A los padres del pequeño los habían matado en su tierra y él había caído de un tren en su intento de llegar a Estados Unidos. El equipo médico lo trató durante 6 meses para que pudiera volver a caminar. Piris acumula historias así. Nació en Uruguay y estudió en la Facultad Médica de la Universidad de la República Udelar. Pero en el 2004 decidió cambiar su vida y postularse para Médicos Sin Fronteras, una organización no gubernamental que se instala en comunidades donde hay poblaciones de riesgo, víctimas de desastres naturales y de conflictos armados. El peligro forma parte del trabajo. Le preguntan a este joven por qué decide viajar a los lugares donde la gente quiere escapar. El médico responde que le duele la injusticia, sin importar en qué lugar esté. No entiendo cómo podemos ser indiferentes ante la muerte de los niños y de adultos. Lo que trato de hacer es usar mis herramientas, que tampoco son tantas, al servicio de los demás. Yo sé hacer esto, pero cada uno puede ayudar desde su lugar y lo que sabe hacer. Y nosotros, como iglesia, les pregunto, juventud, ¿qué estamos haciendo para hacer lo mejor de nuestro mundo y destruir el dolor humano? Ahí tenemos
otro ejemplo. Vamos entonces, oye, no estamos hablando de un Pablo, estamos hablando de un hombre de nuestros tiempos. Esta clase gira en torno a el sacrificio de las personas. Hay personas, oye, yo conozco historias de misioneros que dejan sus familias, hombres que dejan sus esposos, sus esposas, sus esposos, sus niños pequeños y se van a África, se van a países donde son parte de la ventana 1040, que ustedes saben que allí son lugares donde es difícil predicar el evangelio. Oye, y están a veces 6 meses, un año establecidos en ese lugar, quizás sin un sustento económico, pero están allí con una misión desinteresada. Así que Dios está buscando jóvenes que vayan a esos lugares donde nadie quiere ir, que se metan en los hospitales, que se metan en los hogares de ancianos, que se metan en las cárceles juveniles y traigan vida y esperanza. Así que vamos a entrar al desarrollo del estudio. Y la primera parte vamos a discutir sobre la presentación de una ofrenda agradable. Amén. Así que esa parte está a cargo de nuestra hermana Alexandra. Amén. Dios les bendiga a todos. Espero que se encuentren bien. Esta parte de la lección está en Filipenses capítulo 2, los versos del 3 al 8, y le exhorto a la juventud a que lo lean. Este es un consejo que deja Pablo a la iglesia de cómo el cristiano tiene que hacer las cosas. Y hace una pregunta a esta lección y dice, ¿estamos dispuestos a sacrificar algo de lo nuestro por el bien de otros? Y dice, la ofrenda de la iglesia. Epafrodito era un creyente que fue comisionado por su iglesia en Filipos para llevar una ofrenda al apóstol Pablo, quien estaba prisionero en Roma. Fiel a su llamado, emprendió un peligroso viaje desde Filipos a Roma, llevando la muestra de amor y aprecio de los creyentes filipenses a Pablo. Al llegar a Roma, no solo entregó la ofrenda, sino que él mismo se dedicó a servir a Pablo en la prisión. Es decir, se entregó a sí mismo como parte de la ofrenda. Se convirtió en un prisionero junto con Pablo. Al parecer, se involucró tanto en el servicio que enfermó gravemente. Su estado de salud fue de conocimiento de los filipenses, quienes se preocuparon grandemente por él pensando que iba a morir, lo cual ocasionaría más problemas al encarcelado apóstol, claro está. Pero la gracia de Dios sostuvo a Epafrodito y se recuperó. Tan pronto recuperó su salud, Pablo le envió de regreso a Filipos y con él envió también esta preciosa carta. La ofrenda de Cristo Jesús. Epafrodito no sirvió en su congregación ni al apóstol Pablo por obligación, menos por lástima o por necesidad, sino porque de verdad el amor de Cristo había sido derramado en su corazón. Parece que Epafrodito entendió que la ofrenda enviada por sus hermanos de Filipos no era solo la ayuda material que llevaba en su alforja para Pablo en la prisión, sino que él mismo era parte de esa ofrenda, siendo el mismo sentir del Señor, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Filipenses 2, del 6 al 8. La Escritura nos desafía a seguir el mismo ejemplo, algo que debiera ser natural para todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, y termina con una reflexión muy linda de Martin Luther King Jr. que dice: somos propensos a juzgar nuestro éxito por el índice de los salarios o el tamaño del automóvil, en lugar de por la calidad de nuestro servicio al prójimo y el amor a la humanidad. Juventud, el Señor no nos llamó a nosotros para tener gloria, el Señor no nos llamó a nosotros para que seamos reconocidos, el Señor no nos llamó a nosotros para que al frente de nuestro nombre hubiera un título, un ministro, apóstol, profeta, pastor, predicador, evangelista. No, el Señor nos llamó
nos salvó, nos perdonó y nos dio vida para que esa vida la ofreciéramos en sacrificio agradable delante de la presencia del Señor. El llamado de la iglesia es servir. Epafrodito lo entendió. Epafrodito tenía que llevar una ofrenda a Pablo, pero él reconoció dentro de sí que él era parte de la ofrenda. Seamos la ofrenda que el Señor necesita en este momento. Seamos los epafroditos. Seamos siervos. Dios les bendiga. Amén. Y es interesante lo que habla nuestra hermana Alexandra. Su misión desde los filipenses era llegar a Roma y entregar la ofrenda que mandó su propia iglesia. Sin embargo, él me encanta porque él fue como Cristo, él no se escatimó a sí mismo. Y él dijo, no, yo no puedo simplemente entregar la ofrenda que envió mi iglesia, mi congregación. Yo quiero ser esa ofrenda, yo quiero ser ese sacrificio, yo quiero ponerme, oiga, le estoy diciendo que al él hacerse siervo de Pablo en la cárcel en Roma, él era tratado igual que Pablo, o sea, él decidió ser un prisionero. Él decidió ser un prisionero simplemente para poder honrar y servir al apóstol Pablo. ¡Wow! Poderoso eso, ¿verdad? Vamos entonces a la segunda parte que habla sobre lo que es la presentación de nuestro hermano Epafrodito, y esa parte está a cargo de nuestro hermano Yasué, que está en Filipenses 2:25. Yasué. Hermano, Dios le bendiga, espero que se encuentre todo bien. Es de sumo gozo estar aquí, como siempre, junto a mis hermanos y junto a ustedes, para así poder llevar a cabo esta escuela bíblica, para así aprender. Y como dijo nuestra hermana Elsie Marí, la parte me toca a mí, dice la presentación de Epafrodito. Vimos que nos da una cita bíblica que se encuentra en Filipenses, capítulo 2, versículo 25. Lo leemos así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: mas tuvo por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Profundo, ver el Señor. Y leemos lo que nos dice aquí en el expositor y nos abre una pregunta que dice: ¿con qué cualidades crees que alguien te describiría ante otros? Es algo que todos nos queremos preguntar. Y dice así: un creyente comprometido. Pablo reconoce, gloria al Señor, aleluya. Pablo reconoce la abnegación excepcional de Epafrodito y lo destaca como modelo a imitar. Y cita aquí que dice, era su hermano. Pablo nos dice, no dice simplemente un hermano, sino mi hermano. Esto habla de la afinidad que existía entre Pablo y Epafrodito. Era su colaborador. La palabra colaborador significa uno que arrima el hombro para trabajar en conjunto. Epafrodito no era como muchos de nosotros hoy día, es decir, un creyente que se conforma con ir a cada domingo al culto a disfrutar el show preparado por otros, aleluya, para luego criticar la participación de alguien que no actuó conforme a sus expectativas, alaba lo que él vive, aleluya. Yo jamás tuve en mente que en la iglesia solamente trabajan los pastores y los diáconos. La idea de Dios es que todos los creyentes somos colaboradores, es decir, personas que arrimamos el hombro para trabajar en la obra del Señor, con los pastores y diáconos. Y dice aquí en el segundo punto, un compañero de milicia, un compañero de armas. Pablo ve como un soldado al servicio del Señor. Y Epafrodito era como otro soldado en la misma compañía. Es muy ilustrativa la comparación. Los soldados están para defender algo que ha sido atacado por el enemigo. Muchas veces el nombre del Señor es atacado, su palabra, su pueblo. Allí es cuando debe surgir el soldado, el compañero de milicia para repeler el ataque. Esto es lo que Dios espera de nosotros los creyentes, pero es lamentable que la mayoría somos muy pasivos. Aleluya. El enemigo viene y nos ataca y nosotros ni nos inmutamos. Aleluya. Y es aquí cita nuevamente, era un mensajero fiel. Fue él quien trajo la ofrenda de los filipenses y fue él quien llevó la carta que estamos estudiando. Era el ministrador de sus necesidades. Epafrodito se ocupó de hacer todo lo posible para satisfacer las necesidades de Pablo. No solo las necesidades materiales, probablemente
necesidades espirituales y emocionales. Qué privilegio para Epafrodito. Y esto cierra con una reflexión que dice así: hay tres personas dentro de cada uno: la que pensamos que somos, la que otros piensan que somos y lo que realmente somos ante los ojos de Dios. Verdaderamente que este pasaje está súper interesante y bien especial, porque vemos que la descripción a la que se le da a Epafrodito dice que es un compañero de milicia, y es que como cristianos no podemos olvidar que esto es una guerra, estamos en una batalla constantemente, una batalla espiritual, y que también que no podemos solo. Pablo, siendo un hombre con muchas cualidades que él utilizó, que incluso en algún punto de la Biblia menciona de que él no se gloria en todas esas cosas, sino que se gloria en sus debilidades. A lo que esto quiere decir es que él puede haber hecho las cosas solo, probablemente. Él tiene las habilidades, él tiene las cualidades y tiene las conexiones, como uno dice, pero no decidió hacerlo solo, sino que se juntó con otras personas del cuerpo de Cristo para llevar a cabo la misión, para llevar a cabo el evangelio. Y es una enseñanza que todos como cristianos debemos tener bien presente, porque tristemente se ha levantado una generación de cristianos que piensa que lo pueden solo, que lo que están detrás es de los aplausos, de las luces, que están detrás de protagonismo, cuando no, muchas veces queremos protagonismo y se nos manda a la cárcel, así como pasó con Pablo, aleluya, y no de una cárcel literal, sino que muchas veces se uno lleva quizás a lugares que humanamente consideramos bajos, pero es para poder experimentar su gloria a otro nivel. Y en esos momentos que quizás no todo el mundo va a estar, pero ahí el Señor va a mandar a gente que verdaderamente son cristianos, que verdaderamente son servidores, así como Epafrodito, porque créame, mi hermano, en la iglesia de ese entonces, iglesia primitiva, había muchas otras personas, pero Epafrodito fue el que escogieron, el que estuvo ahí con Pablo, que simplemente pudo haber llevado la ofrenda y se pudo haber ido, pero no, él decidió mantenerse ahí con él. Y otra cosa que me llama la atención es que dice, y ministrador de mis necesidades. Y es que tú y yo vamos a ser ese instrumento que va a administrar la necesidad de nuestro hermano, porque no podemos solos nuevamente. A ese Señor te va a utilizar a ti o va a utilizar a otras personas para satisfacer tu necesidad en algún aspecto, quizás para darte un abrazo, para quizás darte ánimo, darte apoyo. Y esa figura fue la que fue Epafrodito en la vida de Pablo y la que nosotros como cristianos debemos ser. Debemos ser servidores, debemos tener conscientes que somos soldados de una milicia, de que no podemos solo, de que somos un cuerpo y que juntos somos guerreros, que somos parte de este batallón y que debemos ser servidores y ministrar las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor. De que esto no es yo por acá y tú por allá, sino que estamos todos juntos en esta batalla. No podemos buscar separarnos de uno a la otra, al contrario, tenemos que estar unidos, así como Jesús dice que menciona que Él quiere que nosotros seamos uno, como Él y el Padre son uno. Así que si Jesucristo mismo dijo eso, ¿cuánto más nosotros? Y también si dice que mismo no se escatimó, tampoco nosotros nos escatimos nosotros mismos, porque ni tú ni yo somos los más nenes bonitos ni las más nenas bonitas. Aquí estamos juntos para batallar, para decir bendiciones, para adorar al Señor, pero también estamos juntos para sufrir. Y eso quizás no nos gusta mucho, pero es una realidad que como cristianos debemos aprender, porque si Jesucristo sufrió por nuestros pecados, por nuestros errores, si murió para nuestra salvación, y Él sufrió y sufrió persecución, también nosotros aquí en la tierra. Así que nunca podemos olvidar eso. Que el Señor les bendiga. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Yahshua. Y fíjate, de esta parte me llamó mucho la atención el tema que habla del creyente, de lo que es el creyente comprometido. Porque el comentario en el expositor dice que la idea de Dios es que todos los creyentes somos colaboradores, es decir, personas que arrimamos el hombro para trabajar en la obra del Señor con los pastores y diáconos. Y esa parte me encantó porque hay muchas personas en la iglesia, en las congregaciones, que piensan que el trabajo es solamente para los líderes, y no, todos somos componentes en medio del templo, todos somos un miembro especial en medio de nuestras congregaciones. Entonces la carga no la puede tener solamente el líder o los líderes o los diáconos de la iglesia. Nosotros tenemos que ser colaboradores de Cristo. Nosotros tenemos que aportar con nuestras ideas. Nosotros tenemos que ofrecernos nosotros como hizo este hombre con Pablo y a veces ser prácticamente nosotros los que nos sacrificamos para que la obra del Señor prospere, porque no todo se lo podemos dejar a los líderes. Así que quiere el Señor que cada día se levanten más hermanos como Epafrodito, ¿verdad? Así que vamos a la parte final que la tiene nuestro hermano Michael y habla sobre
la preocupación que tenía Epafrodito, ¿verdad? ¿Por qué Epafrodito hizo más de lo que realmente se le pidió? ¿Qué había en el corazón de este hombre que tenía tan hermosas cualidades que mencionó nuestro hermano Josué, que él decidió dar más de lo que se le encomendó, nuestro hermano Michael? ¿Ven? Amén. Dios les bendiga de manera especial. Espero que me escuchen muy bien. Espero que estén todos bien, los que se conectan. Dios les bendiga. Un abrazo. Vamos a estar leyendo lo que dice esta escritura. Nos tocó Filipenses 2, 26 a 27, y dice de la siguiente manera: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Me encanta lo que dice el escrito del expositor. Voy a leer dos preguntas que dice aquí en este escrito. Dice de la siguiente manera, dice: ¿es mi vida motivo de alegría o de tristeza? ¿Es mi presencia de bendición o malestar? Y yo te voy a hacer una pregunta en esta noche, joven, que me estás escuchando. ¿Haces las cosas por impresión o por bendición? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. Porque cuando nuestro motivo de hacer las cosas es impresionar, la gente se puede impresionar, como decimos, pero no le va a hacer falta a nadie. Ahora, cuando tu propósito es hacer las cosas para bendición, entonces es cuando tú faltas, la gente dice: espérate, falta el hermanito que es de bendición. Porque cuando somos reconocidos, está bien, somos reconocidos, pero cuando somos de bendición, cuando el cuerpo siente que le falta algo, cuando el cuerpo siente que hay un miembro que no está presente, ese es el verdadero motivo por el cual nosotros debemos estar en el cuerpo de Cristo, porque ser necesario y eficaces, no para ser los más reconocidos, los más que hacemos, los más que cantamos, los más que hacemos bonito, sino para ser efectivo en la obra de Dios. Y como dice la palabra del Señor, hacer todo como para el Señor. Es muy interesante estas descripciones de Epafrodito, porque Epafrodito, vemos que un joven o una persona, digamos, que tiene el carácter de Cristo, el servicio de Cristo. No cualquiera deja todo lo que tiene para ser perseguido, no cualquiera deja todo, se despoja de todo lo que tiene. Tal vez Epafrodito iba a estar allí con aire acondicionado, con 2 o 3 feligreses más allí leyendo la Biblia en un sitio bien cómodo. Voy, le llevo la ofrenda al ministro que está en la cárcel y me voy para el aire acondicionado con los feligreses a compartir la palabra, a comer banquete. No, él decidió quedarse con Pablo allí en la cárcel. Él dijo: espérate, si él está sufriendo, yo me voy a quedar a sufrir con él. Y es que a muchos hermanos les gusta reír con los que ríen, pero no les gusta llorar con los que lloran. Hello. A muchos les gusta gozarse con los que se gozan, pero no les gusta llorar con los que lloran. Ven a alguien llorando, espérate, yo me le voy del lado porque se me va el gozo. No, hermano, estamos para trabajar en conjunto. Es muy bonito la descripción del nombre de Epafrodito. En la lectura nos lo dice que su nombre significa hermoso. Y es que ese debe ser nuestro carácter, hermano. Nosotros debemos ser serviciales. La reflexión me encanta también, dice parafraseando, la voy a leer más adelante, pero dice que hagamos todo el bien que podamos, hagámoslo. No solamente está mal el que peca, está mal el que sabe hacer el bien y no lo hace. Si nosotros tenemos para dar, ¿por qué no damos? Si tenemos 2 túnicas, ¿por qué nos quedamos con las 2 túnicas? Si tenemos la bendición, somos vasos de honra, vasos de útiles en las manos del Señor. Sabemos que Dios nos usa, sabemos que Dios nos habla, tenemos una vida consagrada. ¿Por qué
no vamos a los lugares que nos necesitan? ¿Por qué si sabemos que el Señor nos ministra, si tenemos la palabra, sabemos que el Señor hace cambios, tenemos los dones de milagros, sanidades, ¿por qué no vamos a los hospitales? ¿Por qué no vamos a las cárceles? Si tenemos las herramientas, ¿por qué no las utilizamos? Si yo no uso el martillo y yo no uso los clavos, se van a quedar en mi casa cogiendo moho. Si yo no voy y los uso, se van a perder, se van a dañar. Si no se multiplican, se pierden. Yo estoy hablándole a alguien esta noche, no sé a quién, pero el Señor me ministra. Hay que entender, tenemos las herramientas, vamos a usarlas. Tenemos las semillas, vamos a sembrarlas. Tenemos todas las herramientas las tenemos. Lo que tenemos que hacer es ir, servir, hacerlo. Que hagamos falta, que la bendición del Señor nos acompañe de tal manera que cuando no estemos, la gente se entristezca, así como se entristecieron cuando Epafrodito se enfermó, como en la escritura, cuando estábamos hablando la otra semana, cuando Dorcas muere, que todos se angustiaron, porque esta mujer era de bendición, así mismo. Epafrodito era de bendición en la vida de todos estos creyentes, todos estaban preocupados, se enfermó, vamos a orar, sabrá Dios, estaban todos en ayuno, en oración, todos unidos, vamos a orar por Epafrodito que está enfermo, nos enteramos que tiene el coronavirus, vamos a orar por él, ven para aquí, ven para allá, vamos a orar, y se unieron en oración como el cuerpo de Cristo que son, y el Señor tuvo misericordia. Nosotros debemos ser así de eficaces como era este hombre, que seamos efectivos en la obra del Señor, no para la gloria de nosotros, más bien para la gloria del Señor. Voy a leer la reflexión que dice aquí, está muy bonita. Dice: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, todas las veces que pueda, a todas las personas que pueda, siempre y cuando pueda. Esto lo dijo Juan Wesley, y es que en la única tentación que te es permitida caer es en hacer lo correcto. Apunta a eso, suena raro, pero está bueno. En la única tentación que debe caer es en la de hacer el bien y hacer lo correcto. Muchas veces sentimos el deseo de, ay, quiero decirle una palabra, no me atrevo, tengo la tentación, la piquiña. Cae, déjate seducir en eso, haz el bien, háblale la palabra, no te cohibas, no te aguantes, te aguantas para las cosas buenas y para las cosas malas te aceleras. No seas como el mulo y como el caballo que no tienen entendimiento. Haz las cosas que el Señor te manda a hacer. Si sientes la necesidad de hablarle a alguien, háblale. Dios te bendiga y Dios te guarde, sé de bendición. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Michael. Y Pablo dice que Epafrodito estuvo próximo a la muerte, exponiendo su propia vida, arriesgándola temerariamente por el servicio prestado al apóstol. Wow. Vemos que, como decía Michael, el nombre de Epafrodito significa hermoso, y hermosa fue la vida que llevó este hombre. Puro servicio. Oye, estuvo a punto de morir por entregarse en servicio a Pablo. Y gracias a Dios y a su misericordia, este hombre, y con las oraciones de los filipenses, pudo sobreponerse a esta fiebre que se encontraba en Roma en estos momentos, y este hombre pudo devolverse luego a lo que fue la ciudad de los filipenses. Amén. Así que vamos a leer la conclusión que dice: se cuenta que en los días de la iglesia primitiva existía una comunidad de creyentes que tenían como propósito visitar a los prisioneros y enfermos, particularmente a los que estaban postrados en una enfermedad peligrosa o infecciosa. En el año 252 a.C. estalló una peste en la ciudad de Cartago, al norte de África. Los paganos arrojaban los cuerpos de los muertos y huían aterrorizados. Le digo, cualquier parecido con lo que pasó en Nueva York en nuestros días es pura casualidad, pura coincidencia. El obispo y mártir cristiano Cipriano reunió a sus fieles y les propuso enterrar a los muertos y cuidar a los enfermos. Obrando de esta manera, arriesgando su propia vida, salvaron la ciudad de la destrucción y la desolación.
El mundo necesita más epafroditos dispuestos a sacrificar su vida en el servicio a Cristo y a los hombres. Porque es bueno servir a Cristo, pero a veces hay que servir a estos hombres que son hombres de Dios. Amén. Así que hasta aquí nuestra clase. Agradezco a la Juventud Samaritana que estuvo con nosotros. Recuerden que esta clase fue presentada por el Instituto Teológico Bethel y el Departamento de Educación de nuestro Concilio de Iglesias de Jesucristo del Buen Samaritano. Espero que para la próxima clase puedan estar con nosotros, sintonícenos en YouTube, y usted sabe, todos los domingos se sube la clase, siéntese con su expositor y se goza con nosotros. Y quiere el Señor que Dios levante más epafroditos, que podamos ser jóvenes, que marquemos la diferencia en medio de nuestra sociedad. Así que Dios les bendiga. Hasta la próxima.